Hola a todos, semillas y sembradores. ¿Cómo se han sentido en esta semana de túnel de entre eclipses? Ha sido detonante, ¿cierto? Ha sido una semana muy retadora porque nos han obligado a mirarnos los personajes. ¿Cuáles personajes? Esos que todos creamos en la infancia cuando necesitamos poder evadirnos del dolor que nos produce haber tenido que vivir nuestra infancia en una manada, como le digo yo, de personajes que no nos respetan, que nos sobrepasan, que nos abusan de muchas formas y en muchas ocasiones, ¿no? Eso hizo que nosotros creáramos un ego de supervivencia emocional, una vaina que solamente creamos los humanos, que para sobrevivir emocionalmente a ese dolor de no poder poner límites, porque si pongo límites, entonces es una falta de respeto o un pecado. ¿Mm? Y eso hace que definitivamente yo me vea obligado a aceptar los condicionamientos que el sistema me está imponiendo con tal de garantizar alimentación, protección y financiamiento, básicamente. Entonces todos tuvimos que crear un ego de supervivencia emocional, como lo dije hace un rato. Y ese personaje es el que se está dejando ver. ¿Por qué? Porque necesita morir. ¿Mm? Necesita transformarse. Necesita eh, desconectarse de nuestro rol cotidiano. ¿Por qué? Porque ahora es necesario que nos demos cuenta que ya somos adultos, que ya crecimos, que ya no necesitamos un ego de supervivencia emocional para tomar las decisiones que tomamos porque ya no tenemos 5 años, porque ya no somos seres dependientes, porque este contenido es un contenido para personas mayores de edad, con capacidad de tomar decisiones por ellos mismos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta que tomamos decisiones como si fuéramos un niño de 5 años. O sea, tomamos decisiones desde el ego infantil de un niño de 5 años que no la encuentra mejor y entonces comienza a narrarse historias. Muchos de estos egos son personajes en donde nosotros creemos que tenemos la razón y que nosotros sabemos cómo resolver las discusiones que tienen papá y mamá. Y entonces entramos a cuestionar los vínculos de pareja entre papá y mamá, por ejemplo. ¿Sí? Nuestro ego inconsciente, nuestro ego narrador, la narrativa que nos contamos cuando somos pequeños, hace que por tratar de sostener esa estructura que me sostenga financiera, económica, financieramente, que me garantice alimentación, protección y financiamiento, se sostenga como sea. Pero el problema es que crecemos y cumplimos 40, 50, 60, 80 años y todavía inconscientemente estamos tratando de sostener esa versión de los hechos. Supremamente dolorosa, supremamente castrante, porque me vinculo con la misma versión. Trato de no hacer lo mismo en la vida y ¿qué creen? Vuelvo y repito el patrón de una u otra manera. O soy mi papi en la relación o soy mi mami en la relación. Y lo peor es que los hijos siguen repitiendo la misma historia. Entonces necesitamos ver esa información que nos detona ese narrador para que logremos poder desinstalarlo y crear nuevas historias. Y básicamente este eclipse que viene a continuación, que es, vamos a verlo por acá, voy a poner hoy un poquito más grande, eh, está por acá, listo. Tenemos eclipse de luna el día 27 de agosto de 2026 a las 23 horas 12 minutos en Bogotá, Colombia. A esa hora se aluniza en Bogotá, Colombia. Pero generalmente o en la hora universal va a ser el día 2808 del 2026 a las 4 y 12 en horario universal, o sea, por donde pasa el meridiano de Greenwich. Pero más o menos para que se ubiquen en la hora del eclipse, es la hora 23 horas 12 minutos 27 de agosto del 2026 en Bogotá, Colombia. Los que tengan hora antes, hora después, pues van ubicando el horario. Sí, es un eclipse que en esta ocasión sí se va a ver aquí, en América. Y curiosamente, el eclipse que abre la secuencia del eje Piscis-Virgo, que fue un eclipse de luna en Piscis que se hizo el 17 de septiembre del 2024, también fue un eclipse que se vio en América.
Entonces, esa labor que nosotros estábamos haciendo aquí, bueno, es un eclipse afecta a todo el mundo, no se vea o no se vea, ¿sí? Claro, es más intenso donde se ve, ¿sí? Porque la sombra del eclipse cae encima, es por eso. Pero que afecta al planeta entero, por supuesto que afecta al planeta entero y a cada una de las células de este planeta, o sea, nosotros también. Este eclipse se va a dar a los 4 grados el signo de Piscis. Van a tener que ir a mirar en su carta natal en qué casa dan los 4 grados para poder identificar de qué va el eclipse o con qué tema se está realizando. Y vamos a tener, como es un eclipse luna llena, de luna, pues obvio es un eclipse de luna llena. Las lunas llenas hacen cierres, ¿sí? ¿Hasta dónde va este cierre? Hasta la próxima luna nueva en Piscis, que seguramente va a ser en los meses de febrero, quizás, del año entrante. Eh, sí, en marzo o en febrero, marzo, bueno, no me acuerdo bien, pero debe ser por ahí, por ese lado. Vamos a hacer este cierre. Entonces ya comenzó a cerrarse, digamos, la narrativa que estuvimos conversando en... la narrativa que estuvimos conversando desde el 2024 para acá, desde más o menos septiembre del 2024 a esta fecha. Tenemos que recordar qué narrativas o qué hemos estado tratando de resolver o cuáles son los disparadores que se han activado durante ese tiempo de allá acá que nos han obligado a observar nuestro ego de supervivencia emocional. Eso que hace que me ponga en desorden, eso que hace que, primero, el ejemplo que acabo de poner ahorita, me meta en el vínculo de la relación de pareja entre mis padres. Y al cuestionar un vínculo en el que yo no pertenezco porque yo soy ese el hijo, no hago parte de la pareja, ya me malubiqué. Mi vida está todavía, no importa la edad que tenga, observando el pasado y tratando de resolver eso. Y le enseño a mis hijos que para sobrevivir hay que resolver eso. Y vamos a seguir repitiendo patrones porque yo o porque el ADN está indicando que hay algo que resolver a nivel vincular en el sistema familiar y que hasta que no lo resolvamos entonces no podemos avanzar. Entonces lo mejor que podemos hacer es resolver eso. ¿Y cómo? Soltándolo. Ya lo que pasó, pasó. Cada quien tiene derecho a vincularse como se le dé la gana. Cada quien es dueño de permitir situaciones o de poner límites si se necesita. Cada quien es dueño de su propio dolor. Por lo tanto, lo mejor que puedo hacer es soltar esa situación y avanzar hacia adelante. Si en esas situaciones, por algún motivo, papá murió, papá se fue y yo, el hijo mayor, no importa si es hombre o mujer, tuve que ocupar ese espacio, entonces me vuelvo en la pareja de mi mamá o en la mamá de mi mamá o viceversa. Y entonces empiezo a caminar por encima de ellos y no voy a avanzar en la vida porque estoy mal ubicado, porque me creo el papá de mis hermanos, el papá de mis padres o el papá de mis hermanos, el papá de mis sobrinos y todo el mundo me consulta las decisiones y no son capaces de tomarlas por ellos mismos hasta que yo no diga la última palabra y me mal ubique. Ese desorden vincular que fue lo que estuvimos trabajando desde el 2024 hasta acá, en eso de observar y de entender que necesitamos ocupar el espacio que nos corresponde en la vida para poder avanzar y hacer que nuestros hijos y nuestra linaje también pueda avanzar, que deje de mirar el drama que no se resolvió en el pasado, va a hacer que podamos avanzar. Pero en ese campo, o desde ese momento acá, cuando éramos niños y tratamos de sobrevivir al dolor que nos provocaba eso, creamos un personaje. Un personaje que habla, un personaje que se narra. Y eso precisamente es lo que nos está mostrando esta luna, porque recordemos es una luna, un eclipse de cierre, un eclipse de luna llena, un eclipse de cierre, que nos está contando precisamente el empalme entre, ya, vamos para allá, el empalme entre la energía del eje Virgo-Piscis, que ya se acabó porque ya los nodos están en el eje Acuario, están en el grado 29 de Leo y grado 29 de Acuario. Por lo tanto, ya estamos en otra narrativa a nivel de nodos de karma, o sea, otra narrativa kármica, otra narrativa de aprendizaje que tenemos que revisarnos. Entonces, al hacer el empate nos está indicando como lo pisciano que es esto, ¿no? ¿Qué es Piscis? Piscis. Yo miro que estemos observando en eso porque si no. Listo. Piscis. Es esta carta, sería esta carta. Piscis, si logramos ver bien acá,
vamos a identificar que tenemos como un ataúd de cristal. ¿Mm? Un ataúd de cristal rodeado de rosas rojas, un poco marchitas algunas. Tenemos una nube encima. ¿Mm? Y dos manos acá tratando de unirse en esa nube. ¿Sí? Esta es la carta que representa a Cáncer y Piscis. Y tenemos que la luna llena, que representado Cáncer, es el regente de Cáncer es la luna, y Piscis, que es en sobre el signo por el cual se está presentando la luna, nos está hablando de observar con detenimiento la ilusión. ¿Quién era la que estaba en el ataúd de cristal? ¿Ustedes se acuerdan? No sé si era Blancanieves o la Bella Durmiente o las dos. Creo que era Blancanieves. Los cuentos de hadas. La ilusión, ¿sí? El campo ilusorio que creamos, porque el ego crea esos campos para evadirse de la realidad, ¿sí? Se narra historias, se sale de la realidad y trata de narrarse historias en donde las posibilidades de que la vida sea lo que yo espero que sea son posibles, pero desde una versión muy infantil, desde una versión muy de Disney, de los hermanos Green, una cosa que no es real, ¿sí? Entonces, después nos enfermamos de la tiroides porque estamos esperando que, que algo pase y que la vida cambie y que llegue el príncipe azul, ¿sí? Y entonces venga, me rescata en su caballo blanco y me haga feliz. Cuando los vínculos son supremamente complejos y requiere mucho más de ese pensamiento, mucho más que ese pensamiento mágico. De hecho, lo que necesitamos es soltar el pensamiento mágico para aprender a relacionarnos con conciencia. Y no solamente en las relaciones de pareja, en las relaciones con nuestros hijos, en las relaciones con nuestros padres, con nuestros hermanos. Porque fijémonos que ese ego de supervivencia emocional que hizo que ese narrador que se contaba historias se activara y creyera que tenía la fórmula secreta de cómo resolver el modelo vincular entre papá y mamá, hizo que yo tuviera que estar esperando constantemente a que mi mamá cambie, a que mi papá cambie, a que mis hermanos cambien, a que mi pareja cambie, a que mis hijos cambien, según el modelo del narrador que yo me conté, que yo active de supervivencia, ¿sí? Entonces eso se llama pensamiento mágico. ¿Mm? Y el pensamiento mágico no es útil dentro de los vínculos porque hace que yo tome decisiones desde una fantasía y desde tratar de de tratar de que las cosas, esperar, ¿sí? Espero que las cosas cambien desde el punto de vista en donde yo considero que es lo mejor para todos, obviamente para mí, que se acomoden a mi gusto. Eso es eso, necesitamos que se muera. Este eclipse nos invita a morirnos en esa versión egoica, a observarla. Por eso ha sido tan detonante este túnel entre eclipses. Yo en este túnel entre eclipses tuve que hacer una función muy acuario Leo, que fue muy curioso porque preciso dio en un túnel entre eclipses y yo, uy, no, en un túnel entre eclipses hacer eso, qué horror. Pero bueno, resulta que pues se bailó y precisamente el fin de semana pasado nos invitaron al grupo de danzas donde estoy bailando a un festival. Y bueno, en ese proceso pues era muy Leo Acuario, ¿no? Leo, me subo en el escenario, Acuario el público. Pero por encima de eso estaban ese colectivo interior que estaba detonándose constantemente el uno al otro y yo pues simplemente observaba y decía, wow, qué fuerte esto porque vi que se detonaban muchas cosas, ya sean con dolores en el cuerpo físico, malestares en el cuerpo físico, que se detonaban entre unos y otros. Creo que yo también detoné como unas 3 personas sin querer, pero pues como yo entiendo que son detonadores que se muestran al público simplemente para que el otro pueda ver su dolor y escuche su narrador interior y lo pueda desinstalar. Eh, yo no me tomo nada personal. Entonces, en eso sí soy muy relajada, pero yo también fui muy detonada. ¿Sí? Y no fui detonada de una manera explícita, sino implícita, porque ¿qué es lo que pasa? Yo tengo un tema y es que yo me comunico con el inconsciente de los demás, no con el consciente, no con la parte consciente. A mí la parte consciente ni me fu ni me fa, pero el inconsciente sí. Entonces tengo conversaciones con el inconsciente del otro, no con el consciente, y el otro ni se da cuenta, pero sí se siente tocado y se siente como incómodo, como que, uy, ¿qué pasó acá? ¿Sí?
y yo estoy entendiendo lo que está sucediendo y claro, yo también fui detonada en este tiempo con temas, obviamente por donde da el eclipse, que son los temas vinculares, en mi carta natal específicamente, ¿no? Donde me va a dar este próximo eclipse. Eh, no, de hecho creo que ambos eclipses me dieron sí, entre la casa, uno entre la casa 2 y la 8 y la otra entre la casa 1 y la 7. Fue como el modelo de los eclipses de este año. Entonces es ver ese personaje, ¿no? Ese personaje que me tocó ver y mirar qué tanto había trascendido sus propios medios. Y hablando de mí personalmente, qué tanto de verdad había logrado aprender de mi propia, de mis propias lecciones del pasado. Qué tanto podía guardar la cordura a pesar de que fue un detonante fuerte, ¿sí? Y qué tanto podía tomar decisiones basadas en el amor propio y la coherencia y en tomar una decisión para el más alto bien de todos los involucrados. Entonces, fue intenso, fue fuerte, sí, ha sido un proceso entre eclipses interesante, hay que reconocerlo, ¿sí? Ver que pues igual esto se va a seguir detonando y es que el alma, como les he contado, es contemplativa, ya le gusta ver la misma situación desde diferentes puntos de vista, varias veces, a ver qué tan cierto es que yo digo que ya lo superé. Ese es el alma. Pero ya cuando uno conoce el lenguaje del alma, pues puede centrarse en observar eso y decir, ok, tienes razón, eso es lo que hay. Y entonces vamos a tomar decisiones, como siempre, basadas desde el amor propio y en el respeto, por supuesto. Ante todo en el respeto. Entonces, ahí vamos en este proceso. Y sé que esto ha sido así un tire rafe detonante, inclusive me pasa con mi hijo, que yo sé que lo detono, pero su dolor y hay que permitir que lo mire, porque el único que se puede amar como desea sentirse amado es él, nada que hacer, es el único ser que puede lograrlo. Y esa es la invitación que siempre he hecho. Uno tiene que aprender a entender que solamente yo soy el amor de mi vida y solamente yo me puedo amar como deseo sentirme amada. El resto simplemente son espejos, espejos, entrar a un salón de espejos a uno observarse a través del otro. Y cuando logra uno esa integridad, pues no voy a dejar de espejearme, la vida no me va a dejar de detonar, ya me lo deja claro, pero me puedo reír de mí y seguir haciendo la labor de limpieza, de depuración y de transformación de la situación, ¿no? Porque pues siempre hay algo pendiente y si no, el día que deje de aprender me muero porque ya no tiene sentido estar en este mundo. Y eso es una misión para todos, por igual. ¿Mm? ¿Qué otra cosa tenemos aquí que es muy interesante? Y vamos a mirar la carta natal, ahora lo vamos a ver un poquito más grande para ponerla en protagónico acá, a la señora carta natal. Entonces tenemos aquí, vamos a subirle un poquito aquí al zoom para poder observar. Entonces tenemos aquí que la luna sí está muy cerca obvio del nodo norte para que pueda hacer un eclipse, solo que el nodo está en Acuario y la luna está en Piscis. Y tenemos al contrario el sol en una conjunción casi prácticamente partir con Mercurio. ¿Mm? Ambas cosas están haciendo, creando una cuadratura doble, salida desde el punto de Urano en Urano en Géminis, ¿sí? ¿Qué quiere esta vaina, esa locura o qué o cuál o de qué va el eclipse que nos está contando? Precisamente el narrador. Géminis es el signo de donde aprendemos cómo nos escuchamos, cómo nos comunicamos con nuestras necesidades emocionales. Más específicamente porque entra en cuadratura de la luna, que es la vulnerabilidad, y Piscis, que es el mar de las emociones, el mar que se vincula con las emociones del colectivo, en donde mis emociones individuales se vinculan con las emociones del colectivo. Y es que Piscis funciona como, hagamos de cuenta, una unidad residencial. Vivimos muchas familias en la unidad, pero cada una tiene su privado, ¿cierto? Es el lugar reservado donde solamente entro yo y mi lugar, mi especie, mi clan. Y aún así dentro de esa unidad, en las alcobas posiblemente yo tengo un espacio solo para mí. Eh, esa capacidad de independizarme energéticamente, muy a pesar de que me esté combinando con un colectivo,
hace que pueda entender qué es mío y qué no es mío. ¿Sí? Y gran parte de los narradores que tenemos en el ego no son nuestros, no son creados por nosotros, son narraciones, ideas, aprendizajes o silencios inclusive, que hemos aprendido para sobrevivir emocionalmente al sistema familiar como nos lo enseñaron nuestros padres o nuestros abuelos inconscientemente. No fue que nos sentaron y nos dieron la lección, mire, vamos, en este hogar todos vamos a sobrevivir emocionalmente haciendo esto y esto y esto, y a usted también le toca, y me entregaron el guión. No es de esa manera explícita, pero sí implícita. ¿Sí? Me lo entregaron a través del ADN, me lo entregaron cuando la fascia y la sangre quedó contaminada en el momento del crecimiento embrionario a través del útero, porque la vida intrauterina es Piscis, aunque el útero es Cáncer, la luna, la vida intrauterina es pisciana. Entonces vamos a tener que ir a profundizar. Este eclipse nos invita para cerrar. Vamos a profundizar en el narrador, ¿sí? Porque estamos en cuadratura con Urano, que es la conciencia grande, es el regente de Acuario. Vamos a hacer una revolución. La invitación es a hacer una revolución, un cambio, una liberación de ideas y pensamientos, de aprendizajes, de historias, de narrativas, de formas de vincularnos desde ahí, desde cómo vemos la vida, así como si eso fuera una verdad. De verdad, es una verdad absoluta y no como algo que simplemente es aprendido y que ya no va más. Miren que he estado viendo, ahorita se estrenó 100 años de soledad de la serie, pues que es una adaptación del libro de Gabriel García Márquez. Y es que 100 años de soledad es una constelación completa, ¿no? Podemos ver cómo estas generaciones, sin contarse directamente la historia, vuelven a repetir patrones. ¿Mm? Y vuelven a repetir patrones porque el drama no fue resuelto. Sí, que eso también es muy Leo. El drama no fue resuelto. Y cada vez que yo no resuelvo un drama y pataleo y friego con ese drama, lo único que hago es transmitir a la siguiente generación el mismo drama. ¿Mm? Y así se va a transmitir de generación en generación hasta que alguien se haga responsable de trascender el drama. ¿Sí? Y de hacer algo útil con eso. Porque nosotros los humanos que vivimos en el mundo de las emociones, pues obviamente vamos a vivir en drama. Obvio. Pero es que el drama no está diseñado para que yo me envuelva en él y crea que eso es una verdad absoluta y que es imposible resolver y que en la vida sobrevivimos repitiendo. El drama está diseñado para que yo lo gestione, para que yo lo pueda ver desde diferentes puntos de vista y logre entender que quizás eso simplemente lo aprendí y no me di cuenta. Lo acepté como una verdad absoluta y no me di cuenta. Y que quizás si ya no me vuelvo a identificar con ese drama, pueda tomar decisiones diferentes. ¿Sí? Y esa es la invitación que nos está haciendo este eclipse y de los próximos 6 meses. Por lo tanto, ¿cuál es la intención? Con los nodos en Leo y en Acuario, es estar en observación, en silencio. ¿Mm? Aquí tenemos la carta espérenme, está la carta de Géminis Piscis, ¿sí? Recordemos que el eclipse se hace en conjunción con el Sol, entonces la luna se está proyectando, más bien la luz del Sol, que está en conjunción con Géminis, está proyectándose sobre la luna. Y aquí nos está contando esta historia, ¿sí? Que hagamos silencio. Silencio. En el silencio podemos escuchar mejor. Si hacemos silencio nos escuchamos mejor y podemos revisar si esto realmente es mío o se parece a alguien del sistema familiar y si tal vez estoy emulando esa situación o ese pensamiento solamente porque lo aprendí. ¿Mm? Mercurio en Virgo, porque en este momento, pues el Sol y Mercurio están en Virgo. Entonces Mercurio en Virgo nos está hablando del... Mire, fijémonos lo que tiene de particular esta carta. ¿Qué tiene de particular? Que es un personaje que está jugando ajedrez, si se fijan, y tiene unas piezas caídas en el piso. ¿Mm? De hecho, la pieza que pretende coger este ajedrecista es la pieza donde se encuentra Mercurio, donde se encuentra Mercurio, a ver si lo puedo mostrar, el narrador, el narrador de la historia, mírenlo, aquí está, ¿sí? Mercurio, el mensajero, aquí está el rey,
Por acá está la reina, el sol y la luna. ¿M? Y vemos a Mercurio en el centro. ¿Qué más tenemos ahí? Ah, ok, listo. Sí. Esta es Virgo. Por acá está Virgo. Es que la cámara no lo muestra bien. Tal vez si le bajo un poquito el brillo. A veces me funciona. ¿Mm? Entonces podemos ver, exacto, aquí está la Virgen. Ay, vamos abajo, 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 no tan abajo. A ver si la logro ubicar. Listo, este es Virgo, la Virgen. La reina está por este lado. Chichichin, la reina, el rey y Mercurio. ¿Mm? Básicamente ahí está la conjunción que está asomándose sobre la luna en Piscis y nos está contando que el jugador, ¿no será que si juego bien mis piezas? ¿No será que si logro ver tras bambalinas lo que está pasando? ¿No será que si en vez de detonarme y armar un show y armar todo un drama, porque no soy capaz de hacerme cargo del dolor que me están proyectando, más bien utilizo el dolor para sanar, para observarlo, porque es que el dolor se hizo fue para observarlo y para identificar de dónde lo saqué, para poder hacer recreaciones emocionales que me lleven a la raíz del conflicto y poderlo trascender, para poder hablar con ese niño interior que se sintió herido en ese momento, que se sintió vulnerado en ese momento y que no podía poner límites. ¿Mm? Para lograr proteger a ese niño, sacarlo de allá, porque en el cuántico el niño interior nunca crece, sacarlo de allá y traerlo para aquí, a que este adulto, este que hoy en día es un adulto, se pueda hacer cargo de él, de sus necesidades emocionales, pueda escuchar y estar presente y pendiente de ese niño interior para lograr restablecer la seguridad, la confianza, la fe, para lograr perdonar, hacer que el niño interior se perdone a sí mismo por haber recibido tantas responsabilidades que no le correspondían solamente por miedo. ¿Mm? Para que logre soltar la vergüenza, el dolor, la tristeza, las ideas, las palabras, las cosas que se contaba para sobrellevar eso, que crearon una ilusión y que generaron apegos a unas ideas. Eso es básicamente lo que esta energía nos quiere contar. De cierta forma, aquí también quiero mostrarles, esta es la carta del sol en Virgo, que el sol en este momento se encuentra en Virgo y cómo está enfermo. El sol en Virgo está enfermo. El sol en Virgo necesita atención. ¿Y qué es el sol en Virgo? Es el ego, el ego. ¿Qué está enfermo? ¿Nuestro ego o nuestra luz esencial? Porque eso también es el sol, la esencia, lo puro, lo divino, lo que es real de nosotros, ¿sí? Entonces, nuestro niño interior no logra ser creativo porque tenemos un ego que quiere seguir teniendo el control de una situación que sucedió hace mucho tiempo, pero que no se ha dado cuenta que, no se acaba, que ya se acabó y que ya pasó y que eso no está sucediendo en este momento. Entonces tenemos un ego que está incapacitado en este momento y que está incapacitado porque ya es hora de que muera esa versión del ego. El ego no se va a desaparecer porque necesitamos el ego para poder huir en caso de un incendio o de un terremoto, para poder pasar una calle sin que me atropellen. Sí, el ego es un ego que se utiliza para sobrevivir, o sea, para mantener la vida en el cuerpo, para que no me maten, para que no me muera. Para eso sí sirve el ego, pero por eso digo, los seres humanos creamos mamotretos y uno de esos es el ego de supervivencia emocional. Nadie, mis amores, nadie se muere por sentir. Esa vaina no existe. Pero nosotros a los 5 años creímos que sí, que era peligrosísimo porque si sentíamos no íbamos a aguantarnos las ganas de poner un límite y de decir lo que pensábamos y de pronto la manada nos expulsa, nos saca por groseros y nos quita los recursos. Todo se basa en eso. Ahora la invitación es precisamente a que en este trabajo que nos están exigiendo, no si queremos, que ahora la vida y como se pueden dar cuenta, la tierra nos está exigiendo trabajo interior, nos está exigiendo escucha consciente, atención a nuestras reacciones emocionales para poder escuchar el alma y poder saber cómo está traumatizada para empezar a destraumatizarla, porque sí, alma, conciencia y niño interior es exactamente lo mismo. La función de todos nosotros en este videojuego es aprender a destraumatizar nuestra alma. Entonces, manos a la obra. No esperemos a que el alma nos llame la atención
de una manera más brusca de lo que ya lo está haciendo, ¿sí? Los niños interiores están gritando en este momento. Eh, y, 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 y nos están creando la realidad porque el niño interior es el que crea la realidad, porque es el que dirige las emociones, es el que dirige el timón de las emociones. Entonces, está llamando nuestra atención al máximo para que le prestemos atención. Prestémosle atención. Prestémosle atención. No, o sea, una de las tareas principales que tenemos en este mundo es eso. Sí, sí, yo sé, tenemos que trabajar, que tenemos que hacer aseo, que tenemos que atender la casa, los hijos, y estamos envueltos en muchas cosas, inclusive en tráficos de hasta 4 horas, 5 horas en un día, cosa absurda, pero eso pasa, ¿sí? Y lo sé, pero aún a pesar de eso, poder dedicar un espacio de mi tiempo, así sean 10 minuticos, 5 minuticos, a escucharme, en vez de estar digamos, de una vez engatillarme en una guerra con el otro, que porque me tocaste mis más grandes miedos. ¿Cómo te atreves a hacerme eso? Tocaste mi herida de abandono, de rechazo, de humillación, de lo que sea. ¿Sí? ¿Cómo te atreves? ¿Sí? No, no, a mí me respetas si no me tocas las heridas. Y en vez de estar entrando en esa choque muy, muy infantil, demasiado, más bien porque no hacemos la del adulto. ¿Y qué haría un adulto? El adulto diría, carajo, esta vaina me dolió. ¿Mm? Esta vaina me dolió. ¿Qué tengo que mirarme aquí? ¿Cuál es ese dolor infantil que todavía no he resuelto? Mi niño interior me está llamando. Necesito ir a atenderlo. ¿Qué hago? Te escucho. Cuéntame qué fue lo que nos pasó. ¿Mm? Y voy resolviendo la percepción de ese niño interior. ¿Ven? Pero para eso necesito saber cuál es mi drama. Y como lo cotidianizamos, no nos damos cuenta. Creemos que eso es natural. Eso es normal. Y no, esa vaina no es normal. De hecho, es supremamente anormal, es supremamente distorsionada. ¿Mm? Esa es la invitación para este tiempo. Ya no los friego más porque ya llevo 30 minutos y yo hablo mucho. Entonces, la invitación es a esa, chicos. Si quieren, si desean, si eligen, pueden buscarme. Ahí en la descripción de todos mis videos está mi número de WhatsApp. Si quieren me pueden buscar. Agendamos una cita y revisamos cuál es esa narrativa inconsciente que activa el disparador de supervivencia y que hace que tomemos decisiones desde el miedo y no desde la plenitud del amor propio como debería ser. ¿Mm? Queridos, ese es el mensaje que vengo a entregarles el día de hoy. Espero que esta temporada de eclipses que se va a cerrar, o sea, el túnel entre eclipses se cierra obviamente con la luna llena o con el eclipse de luna llena en Géminis el día 27 a las 12:23, pero la temporada no se va a cerrar ahí. La temporada se va a cerrar con la primera luna nueva que va a ser en septiembre y que va a ser la luna nueva en Virgo, cuando Sol y Luna, padre y madre, se unan en el signo de Virgo para entregarnos una nueva tarea, para que van a abrir una nueva convocatoria, para que nos observemos algo más con respecto a ese eje, algo más con respecto a lo Virgo, para que veamos más desórdenes, más heridas, que los revisemos más en el cotidiano, que actuemos en el cotidiano, más presentes con nosotros mismos para que podamos avanzar en este proceso de liberación y depuración, de purga emocional que todos necesitamos hacer. Un abracito de luz y amor para todos y nos vemos en el próximo video.